Muy buenos días, hermanos, y qué bueno que podemos estar acá para el estudio de la palabra del Señor. Y antes de comenzar vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque tú eres maravilloso y como hemos cantado al estar aquí delante de ti, nuestro deseo es adorarte a ti, porque reconocemos que tú eres el único Dios verdadero que ha tenido misericordia de nosotros. Y no solamente eso, nos has dado tu palabra para que veamos en ella las maravillas de tu plan divino, las maravillas de ese plan salvador. Nos las has revelado, pues ese plan nos lo has revelado a través de tu palabra. Gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo pues nos guíe a toda verdad a través de tu palabra. Pedimos esto pues pidiendo tu ayuda para yo poder exponer también tu palabra delante de tu pueblo y aún delante de aquellos que no conocen la salvación que es en Cristo Jesús todavía. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos ahí con este tema fascinante, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención el hecho de que el Señor ha revelado, ¿no?, en su palabra, allí en ese capítulo 23 del libro de Levítico. Un libro pues que poco se trata porque poco se toca porque contiene mucho pues de los ritos que Dios mandó a su pueblo Israel, ¿no?, que tenían que seguir, y que todo esto en verdad no eran simples ritos, sino que eran cosas que tenían su representación aún en la misma persona del Señor Jesucristo y en su obra, ¿no?, y aún en su plan de salvación, plan de Dios para salvación del hombre. Y es lo que uno ve, pues, en este caso el capítulo 23, que contiene lo que Dios mandó a Moisés para que enseñara al pueblo de Dios acerca de estas fiestas solemnes en que el pueblo tenía que reunirse y ¿para qué? Para no olvidarse, ¿no? Ese era el gran propósito de Dios, que no olvidaran, por ejemplo, que Él los sacó con mano fuerte de Egipto, que Él los sustentó, que Él era el que le daba todo lo que necesitaban ellos, ¿no? Y de ahí venía pues la necesidad que tuvieran ellos año tras año recordar estas cosas. Hemos visto pues que ahí están esas 7 fiestas solemnes, ahí en ese capítulo 23. Y decíamos que el propósito de este estudio aquí que he querido tener en esta porción de la palabra no es para explicar simplemente qué era cada cosa, sino más bien el hecho de que cada una de estas fiestas representan algo que iba a ser Dios después. Las primeras 4 de estas fiestas en verdad son acontecimientos que eran futuros para el tiempo de Moisés y el tiempo en que salió el pueblo de Egipto, pero las primeras 4 en verdad ya se cumplieron para este tiempo, ¿no? Ya la Pascua que decíamos, hemos dicho pues que representa la muerte del Señor, que hablaba de la muerte del Cordero de Dios, que era Cristo, ya en este tiempo 2025, pues ya hacen casi 2000 años que sucedió, ¿ves? Ya es algo histórico para nosotros. En aquel tiempo, cuando Moisés, todavía no. Cuando estamos hablando, cuando Moisés, 1600 años, ¿no?, antes de que viniera Cristo, ¿no?, todavía era un futuro poco lejano. Pero ya para este tiempo ahorita, esto es pasado, es algo histórico. La fiesta de los panes sin levadura hemos hablado que nos enseña mucho y nos explica inclusive acerca del tiempo que tuvo el Señor en el sepulcro, que hay mucha confusión con eso hoy día, ¿no? Ya yo no voy a andar ya más sobre esto, ya lo hemos explicado, y si alguien tiene alguna pregunta pues puede ver los videos, ¿no?, de las anteriores, pero sí nos explica eso, nos explica del tiempo en que tuvo el Señor sepultado.
En la fiesta de las primicias nos habla del día de su resurrección, ¿no? El Señor como las primicias, Él como el primero de entre los muertos que ha resucitado para no morir jamás. Entonces, las primicias, la fiesta de las primicias nos habla entonces de la resurrección de Cristo. La fiesta de las semanas, o de las 7 semanas, podríamos decir, ¿no? O también llamado de Pentecostés, es el tiempo, y de eso nos habla de qué, de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, ¿no? De eso vamos a hablar hoy. Voy a cerrar hoy ese punto, ¿no? Que es muy importante que lo tengamos claro. O sea, son las fiestas de la semana, o de las 7 semanas, o la fiesta de Pentecostés. Entonces, estas primeras 4 para hoy día son cosas que ya sucedieron, son cosas históricas. Ahora, las últimas 3, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de tabernáculo, son cosas que para este tiempo todavía están futuras. La fiesta de las trompetas nos hablan de la venida del Señor por la iglesia. Pero es algo que para este momento está a las puertas. En cualquier momento puede sonar la final trompeta, ¿no? Y descenderá el Señor, ¿no? Del cielo y vendrá a las nubes. Y eso no es algo así que como a veces pasan, eso es algo que va a ser muy rápido. Pero no quiero hablar mucho de eso porque esto vamos a hablar después. Pero tiene que ver con la venida del Señor por la iglesia. Después, el día de la expiación o de la aflicción tiene que ver con el tiempo de la tribulación, que vendrá después que el Señor haya levantado su iglesia de esta tierra. De eso vamos a hablar después. Eso también es un acontecimiento que está por venir, pero no puede venir antes de que se toquen las trompetas. Es ese orden. O sea, esto de que viene un meteorito y que en el 2029 que Apophis va a chocar contra la Tierra, o va a pasar muy cerca, o va a chocar contra la Luna, en fin, no nos debe alarmar, ¿no? A menos que venga Cristo antes. Y aún así tiene que cumplirse el tiempo de la gran tribulación. Ahí sí van a pasar cosas feas. Ahí sí puede venir un meteorito, ¿no? Ahí sí va a caer fuego del cielo, ahí se van a pasar cosas, pero gracias al Señor que la iglesia de Dios, si usted está con Cristo, va a ser levantado de este mundo cuando venga Cristo, en el tiempo de la trompeta. Entonces el tiempo de la expiación tiene que ver con la aflicción que va a venir sobre este mundo, la gran tribulación. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, tiene que ver con la venida del Señor ya para reinar en este mundo, establecer su reino milenario y eterno. ¿Por qué? Porque entonces ahí el Señor va a estar habitando conjuntamente con su pueblo, no solamente ya con la iglesia, sino también con el pueblo de Israel. Y entonces ellos van a ver allí al que se va a sentar en el trono de David para reinar para siempre, ¿no? Sobre Israel. De eso nos habla la fiesta de los tabernáculos. Entonces, por eso es que llama la atención. A mí me fascina, ¿no? hablar de este tema, porque es algo que está allí escondidito y pareciera que no, bueno, ¿para qué vamos a hablar de ritos, ¿no? Que tienen que ver más bien con lo que practicaban los judíos o el pueblo de Israel más bien, en fin. Pero vemos ahí cómo el Señor detalla los acontecimientos que ya para nosotros, como dijimos, ya son algunos históricos y grandiosos, porque para nosotros esos acontecimientos históricos que ya pasaron son base, ¿no? Son base de la fe de nosotros actualmente. Porque la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección y la venida del Espíritu Santo para establecer su iglesia aquí son cosas fundamentales. Si no, no estuviéramos aquí. Muy bien. Vamos a leer rápidamente aquí estos versículos para que nos hablan de esas primeras 4 y después vamos a ahondar un poquito en la cuarta, ¿no? Ahí a partir del versículo 15. Pero vamos a leer desde el versículo
4, el capítulo 23, desde el versículo 4, para ver entonces un poco cómo Dios habló a Moisés y le explicó que dijera estas cosas al pueblo de Israel, ¿no? Entonces dice allí, en el versículo 4 del capítulo 23 de Levítico, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Este es Jehová hablando con Moisés, ¿no? Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, aquí ahora es lo de la fiesta de la fiesta de las primicias, el versículo 8, ¿no? Y ofreceréis a Jehová 7 días, perdón, el versículo 9. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mies será, importante eso, el día siguiente del día de reposo, o sea, el primer día de la semana. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de mí. Okay. Entonces, bueno, aquí seguía todavía acerca de lo de las primicias. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces, no podían comer hasta ellos no, del trigo cosechado, del trigo nuevo, de la cebada, en fin, los primeros frutos, hasta no podían comer de eso hasta que ellos no ofrecieran las primicias, ¿no?, a Jehová. Entonces, el versículo 15, a partir de aquí, sí se habla acerca de la fiesta de la semana, porque dice ahí, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, el día en que se mece la ofrenda esta de las primicias, ¿no?, donde el sacerdote entraba en el templo o en el tabernáculo, primeramente, y después en el templo, cuando se construía el templo, se mecía entonces las ofrendas de las primicias, se entregaban a lo largo de la semana, ¿no? Y entonces después del último día de la semana, que era el día de reposo, al día siguiente de ese día de reposo es cuando entonces el sacerdote o los sacerdotes pues tomaban las ofrendas estas que presentaba el pueblo por las primicias y la mecían allí en el templo, ¿no?, en el lugar santo. Contaréis entonces desde ese día domingo, del primer día de la semana, pues, ¿no?, que hoy llamamos ya domingo, desde ese día de la semana, contaréis 7 semanas, ¿no? Dice allí, contaréis desde ese día, la gavilla de 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, o sea, después del séptimo día de la última semana, de la séptima semana, del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, claro, porque es más uno, porque se le sumaba el día siguiente, ¿no?, que era el primer día de la semana. Entonces, contaréis 50 días, de ahí viene el nombre de Pentecostés, que significa decimoquinto día, o el día 50, mejor dicho, el día 50 desde el día en que se empezó a contar que era el día en que se mecía la ofrenda de las primicias. Entonces, 50 días de ese día. ¿Qué implica eso? Hemos hablado que el día de las primicias, el día en que la ofrenda era mecida, ese primer día de la semana, ¿qué pasó allí? Ahí resucitó el Señor.
¿Mm? Ese día, ¿no?, resucitó el Señor, por eso es que el Señor es primicia de los que han muerto. Entonces, ¿y es eso casualidad? No, no es casualidad, es que el plan de Dios era así. Ese año cayó así, ese año la Pascua cayó en avanzado en abril, ¿no? Avanzado, porque podía ser desde la tercera semana de marzo hasta la tercera semana de abril. Esa vez cayó así como cayó precisamente como este año. Este año la Semana Santa, ¿no?, el día de la Pascua de los judíos, cayó avanzado en abril. Eso que hace, coincide entonces con los primeros frutos, porque los primeros frutos no se dan sino hasta por allí, después de la primera quincena de abril, es que se dan los primeros frutos. Entonces coincidió, ¿no?, la fiesta de las primicias, o el día, mejor dicho, en que entraba el sacerdote al lugar santo para y mecer la ofrenda ahí en el altar del templo, mecer la ofrenda de las primicias del pueblo. Coincidió eso con el día en que el Señor resucitó de entre los muertos, el día siguiente del día de reposo, es decir, el primer día de la semana. Y contado desde ahí 50 días, vamos a ver lo que pasó. Bueno, es la venida del Espíritu Santo, vamos a hablar de eso hoy, rápidamente. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa. Una efa es como 37 kilos, o sea que la décima son como 3 kilos 700 gramos, es decir, 2 décimas, estamos hablando de más de 7 kilos, estamos hablando como 16 libras cada pan. O sea, un pan, no un pan chiquitito, es un pan grande, 2 panes de esos. Dice allí, cocidos, ¿no?, de flor de harina, cocidos con levadura, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, porque hemos hablado de la fiesta de los panes sin levadura, que tiene que ver con la santidad del Señor y la santidad que Él después nos impartió a nosotros. Pero esto llama la atención, ¿por qué tenía que ser con levadura? La levadura sabemos que nos habla del pecado. ¿Por qué los panes con levadura esta vez? Pues hemos dicho que tiene que ver con la venida del Señor, del Espíritu Santo sobre la iglesia. Hermanos, y a pesar de que nosotros somos creyentes, y el día que creímos nosotros en el Señor, fuimos sellados y bautizados ese mismo día en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en un cuerpo que todavía tenemos que decir que está bajo pecado. O sea, no dejamos de ser pecadores por haber creído al Señor. Pero es una maravilla que solamente Dios puede hacer. Que el Espíritu Santo venga a morar en hombres y mujeres que son pecadores, arrepentidos. Por eso los panes eran con levadura. Cocidos con levadura, como primicias para Jehová. No hay que confundir estos panes, que eran como primicias para Jehová, con los frutos de las primicias. ¿Por qué? ¿Por qué las primicias? Porque esto ahora es, fíjense lo que dice al final del versículo 16. Entonces ofreceréis, ¿cuándo? El nuevo grano, después, a esos 50 días, nuevo grano, es decir, Dios llama nuevo cuando el Espíritu de Dios regenera. ¿Ves? Cuando nosotros creemos en Cristo y recibimos entonces el Espíritu Santo, somos nueva criatura. Seguimos siendo pecadores, pero hay algo nuevo. Entonces, por eso es que el nuevo creyente ahora viene a Dios y ahora es como primicias para Dios, ¿no? Y eso es lo que debe ser. Nosotros, como creyentes en Cristo, ya con el Espíritu Santo, como ofrenda viva, ¿no?, agradable al Señor. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Vamos a leer de eso después, ahorita. Ofreceréis pues con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro. Y todos estos sacrificios tienen que ver precisamente con el Señor. Hacía falta de que para que todo esto sucediera, el Señor debía haber venido, haber muerto por nosotros.
Y en cada una de estas fiestas, ¿no? Se habla del sacrificio, se habla del sacrificio. Siempre están los corderos, siempre están los animales siendo sacrificados, animales inocentes. Todo esto nos habla de que cada una de estas cosas solamente es posible gracias a que el Señor Jesús murió en nuestro lugar. Y nosotros tenemos que siempre hacer memoria de esto. Por eso es que cuando venimos a la cena del Señor tenemos que venir a hacer memoria que Él murió por nuestros pecados. No podemos venir, ciertamente ya no venimos con un cabrito, con un cordero en nuestras manos para venir a sacrificarlo. ¿Por qué? Porque ya el Señor, nuestra Pascua fue sacrificada. Pero ¿qué entonces tenemos que hacer nosotros? Siempre hacer memoria, ¿no? Que el Señor murió por nuestros pecados. Y aún en la eternidad, cuando Juan vio el trono de Dios, vio que en medio del trono estaba un cordero como inmolado. Aún allí en la eternidad, como inmolado, pero vivo, porque estaba de pie, llevando aún las marcas de la cruz. Por eso es que se habla de estos sacrificios. Pero, dado que el tiempo está pasando, vamos a ir entonces a Hechos capítulo 2, ¿no? Donde se nos habla de este acontecimiento histórico. Hechos capítulo 2, versículo 1. Me gustaría haber tal vez leído el capítulo 1, pero no hay tiempo para todo esto. Y ahí mismo el capítulo 2 también es un poco largo. Vamos a leer solamente primero los 11 primeros versículos y después los últimos 24, creo. Y dice allí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Estamos hablando aquí de los discípulos del Señor con los apóstoles, ¿no? Como unos tal vez 120 personas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Entonces, ¿cómo es esto posible? Y estaban confusos. Y Pedro les explica a ellos que no es posible que sea porque estaban ebrios, sino que era por el Espíritu Santo de Dios que vino. El Señor les había dicho, capítulo 1, que seréis bautizados, pues vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo dentro de no muchos días, cuando el Señor ya se iba, ¿no? ¿Por qué? Pues el Señor dice precisamente el libro de los Hechos, capítulo 1, que el Señor se les estuvo apareciendo como por 40 días. Y cuando dice el Señor, dentro de no muchos días, estamos hablando de unos pocos días, alrededor de 10 días. Porque entonces en el día de Pentecostés fue cuando aconteció aquello. Y aquí Pedro se levanta delante de aquellos que escuchaban, explicándole todas estas cosas, diciendo, varones hermanos, versículo 29, para ahorrar tiempo, ¿no? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Y entonces dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que ahora el Señor resucitado, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús dice, ha derramado, porque ese es el sujeto aquí en esta oración, el mismo Señor Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, el mismo Señor Jesús, ese que dijo a los apóstoles y discípulos, dentro de no muchos días recibiréis el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, sino el que descendió del cielo, no es el que subió a los cielos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, o Jehová dijo a mi Señor, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces allí ese versículo 36 que hizo estremecer los cimientos de la casa de Israel ese día, ¿no? Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Que ahí se cayeron las bases de los ritos religiosos, ¿no? De aquellos que habían venido por rito ese día, que por mandamiento enseñado por sus padres, seguían ellos los ritos. Ese día se cayeron los cimientos. Ese día comprendieron la verdad. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha levantado. Y no solamente eso, sino que le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿qué pasó allí? Aquellos que escucharon esa palabra dijeron, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, y no solamente preguntaron a Pedro, sino a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos perdidos. Solamente la salvación es para ustedes. Estamos condenados. Y esta es la palabra del Evangelio. La palabra esta del versículo 36 es la palabra fuerte sobre la casa de Israel. Pero aquí viene el Evangelio para todo el mundo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa arrepentirse? Pues apartarse ya del pecado. Arrepentirse de todo lo que han sido mis pasados hechos. Arrepentirme de haberle dado la espalda a Dios, Pero no quedarme ahí en el arrepentimiento solamente, sino recibir el don de Dios. Cuando aquí dice, bautícese a cada uno en el nombre del Señor Jesús, eso significa creer en Cristo, aceptar a Cristo, recibir a Cristo como Salvador, como Redentor, recibir la obra o aceptar la obra de Cristo en la cruz como obra de nuestra redención, como obra de la expiación por nuestros pecados. Y significa después dar testimonio al mundo que ahora yo vivo para Cristo, que he muerto al mundo y que vivo para Dios, para mi Cristo, para mi Salvador. Eso es bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Siempre decimos que cuando vemos un hermano que ha creído y pasa algo de tiempo, es bueno esperar tiempo después que alguien cree en el Señor, que da testimonio de haber creído en el Señor,
para ser bautizado, sí, es bueno esperar, sobre todo hoy día que cualquiera puede decir, sí, por una emoción simplemente, sí, ¿por qué? Porque no está en juego su vida, ¿no? Como sí lo estaba en ese momento, en el tiempo de los primeros días de la iglesia. Sí, es bueno esperar, ¿por qué? Porque ahí, con ese poquito de tiempo, se ve el testimonio de la persona si efectivamente ha creído. Pero no debe pasar mucho tiempo. Debe haber un afán, si se puede decir así, en el creyente de ser bautizado. Ese mismo afán que sintió aquel eunuco, ¿no? Que cuando Felipe le explicó la palabra del capítulo 53 de Isaías y comprendió quién era aquel y creyó en Cristo, comprendió quién era aquel del cual hablaba Isaías, el profeta. Iba a medida que corría el carro, iba viendo, tal vez sin que Felipe lo notara, dónde había algún pocito, ¿no?, suficientemente grande para él zambullirse y ser bautizado. Y cuando vio cierta agua, dice que preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque yo quiero dar testimonio. Y Felipe, déjeme decirle, Felipe no vio al eunuco hablar en lengua. Felipe no vio ninguna lengua de fuego sobre la cabeza del eunuco. Felipe no sabía si el eunuco había creído o no. Por eso Felipe le dice, si crees de todo corazón, eso sí, si crees de todo corazón, crees que, bueno, que si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si crees que Jesucristo es tu Salvador, si crees que Jesucristo murió en tu lugar, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, si crees de todo corazón, ¿qué le dijo Felipe? Bien puede. ¿Y qué tuvo que decir el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ah, ok, ahora sí veo que has creído. Y mandó parar el carro. Y descendió el eunuco con Felipe, tienen que descender los dos. No puede ser que descienda nomás el eunuco solo. No, tiene que haber alguien ahí que lo bautiza. Aún el mismo Señor, cuando fue bautizado, pidió a Juan. Y aun cuando Juan se negó porque sabía quién era aquel, ¿no?, el Señor dijo, es necesario que se cumpla toda justicia, porque él tenía que dar el ejemplo. De modo que descendieron al agua, ¿no?, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yo explicaba la clase de bautismo que a mí me bautizaron relativamente tarde, porque a los niños hoy día la religión, la tradición de la religión, pues hace que los padres quieran bautizar a los niños. Entonces no es bíblico, porque el bautismo es para aquellos que son capaces de decir, creo. Un niño todavía no cree. Un niño, inclusive, no es un niño pequeño sin conciencia, un bebé, pues no tiene conciencia todavía y no puede él decir. Y ni Dios le condena, porque no tiene conciencia de pecado. Pero a mi mamá se lo olvidó, a mi papá se lo olvidó. De modo que cuando ya yo estaba grandecito, pues fue que me bautizaron. Pero me echaron el agüita, ¿no? Y yo todavía me acuerdo. Me echaron el agüita en el pelo. Y había padrino, y había madrina, en fin, todas esas cosas. Rito, ¿no? Eso, yo di testimonio de Cristo ahí. No. El que me bautizó, el sacerdote o lo que sea, él no se mojó. Él me echó el agüita nomás. No. No, así no es.
¿verdad? Las cosas son como dice la palabra. Tiene que ser que ambos desciendan al agua. Y tiene que ser que, ¿qué? Aquí hay cierta agua suficiente. ¿Para qué? Para que todo mi cuerpo se sumerja. Y entonces, por eso es que hace falta que esté el otro ahí. Para que ese otro lo levante, ¿no? Como figura de que ahora, así como el Señor murió y Dios le levantó de entre los muertos, ¿no? Así yo también muero al mundo, soy sepultado y me levanto. El Señor me levantó, ¿no? Para vida abundante. Eso es simplemente una figura, número uno, de lo que pasó en mi vida por haber yo creído en Cristo y ahora estoy muerto. ¿Por qué? Porque vi la cruz, vi a aquel que murió en mi lugar. Pero no me quedé allí, ¿no? Ciertamente estoy, mientras tanto, este cuerpo, estoy crucificado ahí con Cristo. Pero cuando Cristo se manifieste, ¿no? Este cuerpo de pecado va a ser transformado a la imagen del Señor. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero gracias, dice, gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, punto. No tuvo que explicar más nada. No tuvo que decir que esto y lo otro, no. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Tremenda pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Punto y aparte. Él sabía que la esperanza de él está puesta en aquel que se va a manifestar dentro de poco. Cuando suene la final trompeta, ay hermano, aquel que se le ha dado, lo veíamos hoy, ¿no? Que tiene las llaves de la muerte y el Hades, ¿no? Ese va a abrir con esa llave los sepulcros de aquellos que han creído en Cristo. Y va a abrir con la otra llave, figurativamente, la muerte, ¿no? Este cuerpo de muerte en que estamos va a pasar a ser un cuerpo vitalizado, ¿no? Que vive para siempre, que va a poder vivir eternamente, no corruptible, como el cuerpo del Señor. Bien, el tiempo está pasando y quería terminar aquí. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y en fin, me gusta esto, y para todos, ¿no? Todos los que están lejos. ¿Para cuánto el Señor nuestro Dios llamar? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y esa es la palabra del Evangelio. Sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de la muerte que está por delante. ¿Cómo? Viniendo a Cristo y siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando alguien es bautizado, conforme a la palabra del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mismo enseñó a los discípulos y a los apóstoles. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizando, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí hay unidad. Porque no es en los nombres, ¿no? No dice inclusive ni en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de... No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ellos, esas tres personas es un Dios, un único Dios verdadero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dentro de no muchos días, para tomar la palabra, vamos a tener bautismos aquí. Si es la voluntad del Señor, pues. Y hay hermanos y hermanas que han recibido a Cristo y han tenido el deseo de ser bautizados. Y se les preguntará ese día si han creído en Cristo, ¿no? Y ellos dirán, sí, he creído en Cristo. He recibido a mi Salvador como mi Señor. Entonces, un servidor le bautizará, ¿no? Entonces,
te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estará bajo del agua fracción de segundo, unos segundos, y se levantará, dando testimonio a la iglesia y a todos los que estén aquí ese día reunidos, que ellos han creído, han muerto para el mundo y viven ahora para Dios, ¿no? Por haber creído en Cristo. Y dice aquí, ya para terminar, que eran muchos, ¿no? Dice ahí que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? Se añadieron a la iglesia. Y si alguien tiene duda de que era la iglesia, pues más abajo se dice en el capítulo 3, o más abajo, pues mejor dicho, en el capítulo 2 todavía, más abajo se habla, ¿no? Añadidos a la iglesia. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. De modo que la forma en que Dios hace que un inconverso, pues, se añada a la iglesia es que cree en Cristo primeramente y sea bautizado por sumersión, ¿no? No por el agüita en el pelo, ¿no? O en la cabeza. No, tiene que ser sumergido. Yo he muerto, fui sepultado y Dios me levantó. Entonces así es añadido a la iglesia, ¿no? Solo así. Fue añadido como 3,000 personas. O sea que no puede venir nadie diciendo, bueno, no, ya yo soy creyente aquí. No, espérate. Por eso es que si alguien viene de afuera, de una iglesia que no sabemos, bueno es que ese hermano venga con cartas de recomendación, con una carta de recomendación de los responsables de esa iglesia, de esa asamblea, que dan fe, y hasta con teléfono si es posible, que uno pueda llamar. Aquí no llegó fulanito, ¿fue bautizado? Sí, ok, ¿verdad? Porque es muy fácil llegar aquí, no, yo fui bautizado, yo creí. Imagínense, alguien que venga hasta de otro país, yo creí, no. Muchas veces aquí hasta de buena fe no acepta, ¿no? Está bien. Pero lo lícito, para quitar toda duda y hasta por sanidad misma de la asamblea, ¿no? Lo lícito es que alguien venga que quiere participar de los símbolos, por ejemplo, de la Cena del Señor, quiere participar de la Cena del Señor, que tenga su carta, ¿verdad? Que venga con su carta. Y si no ha creído en Cristo, pues, que manifieste, yo creo en Cristo. Y no solamente creo, sino que quiero ser bautizado, ¿no? Ok. Y aquí, al que cree en Cristo, genuinamente, y quiere ser bautizado, amén. Aquí lo bautizamos, ¿no? Si vemos buen testimonio. Y entonces así es añadido a la iglesia. Y cosa importantísima, ¿qué pasó con todos estos que fueron añadidos a la iglesia? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas, ¿no? De los apóstoles, enseñanza que Cristo mismo dejó a los apóstoles para que enseñaran a la iglesia. Y de eso nos habla las palabras, que bueno hacemos, que bien hacemos, hermanos, en venir a los estudios bíblicos, los viernes, por ejemplo. Que bien hacemos allí, ¿no? Aprender de la doctrina bíblica, la doctrina de los apóstoles. Por eso que le animamos a que vengan los viernes. En la comunión los unos con los otros, el llamarse, ¿no? El estar preocupado, que el hermano tal tiene necesidad, ¿no? Y estar reunidos, ¿no? Eso parte también de la comunión. Qué bueno es que hoy hay reunión de iglesia, como yo voy a estar en la cama, en mi casa. En el partimiento del pan está la cena del Señor. Ver, partir el pan, tener comunión, no solamente con mi Señor, sino con mis hermanos, que comemos del mismo pan y de la misma copa. En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde estamos los miércoles? Estamos orando por enfermos, estamos orando por diferentes circunstancias, ¿no? Como escuchamos del hermano Eliezer, nuestro país debe preocuparnos, ¿no, verdad? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Orando en la casa? Si la iglesia está orando, ¿por qué no estamos en la iglesia? Aquí en la iglesia, el Señor, no quiero decir que el Señor nos oye más aquí que
en la casa, no. Pero el Señor ve cuando la iglesia como un solo cuerpo eleva la plegaria a Él. Por eso que bueno, ¿no? Vamos a orar para salir. Padre nuestro, gracias te damos pues por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de piedad y de misericordia. Gracias por las verdades que tú nos has revelado pues en tu palabra, que tú nos das en tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que hemos recibido, que nos abre las Escrituras, que podemos ahora deleitarnos a leer tu palabra y ver que el plan maravilloso de tu salvación. Gracias por las enseñanzas que conseguimos en tu palabra. Gracias porque en ella vemos cómo tú quieres que andemos nosotros. Padre, que al salir de acá, pues tú nos despidas con tu paz, tu bendición y tu cuidado. Al regresar a nuestros hogares. Y recibe pues la gracia por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.